¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Montero, yo soy profesional en psicología y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la depresión. Para contarles un poquito acerca de los datos más relevantes, es que es un trastorno mental bastante frecuente y que afecta además a más de 300 millones de personas en el mundo. Además, como un dato sumamente importante y además lamentable, es que es causa mundial de discapacidad, la principal de todas las causas, y que contribuye de manera muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Además, vamos a verlo más adelante, cuáles son sus implicaciones en todas las áreas en las que se desarrolla la persona. Y para ese tema tan importante y tan especial, tenemos a alguien precisamente muy capacitado y muy a la altura de esto. Él es Jerry Castro Trejos, él es profesional en medicina y además tiene una especialidad en psiquiatría y labora para el Hospital San Carlos. Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, por dicha. Un placer tenerte acá a compartir con nosotros de este tema pero tan importante. Igualmente, muy agradecido por la invitación y pues con vos también por haberme tomado en cuenta. Con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, vamos a empezar contándole quizá a la gente quién es Jerry, qué es lo que hace Jerry ahí en el Hospital San Carlos, cuál ha sido su trayectoria con respecto al tema y qué le trae el día de hoy por acá precisamente. Bueno, Carmen, yo pues como dijiste, ¿verdad? Soy un médico que pues hice mis estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica, más estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica, y posteriormente hice una subespecialidad en un área que se llama Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría, hermosa. En la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente pues, laboro para la institución Caja Costarricense del Seguro Social y me desempeño como médico especialista en psiquiatría y también orientado a la parte neuropsiquiátrica en el Hospital de San Carlos. Básicamente, pues es un área muy amplia, ¿verdad? Claro. Porque vas a incluir entonces todas las consultas que tienen que ver con el área psiquiátrica. Y en el área neuropsiquiátrica, tal vez como para ilustrar un poco, sí, pues tiene que ver básicamente con trastornos, por ejemplo, de índole neurocognitiva, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, síndromes demenciales o situaciones relacionadas con trastornos de la conducta en esta población, así como a veces manifestaciones psiquiátricas de enfermedades neurológicas o manifestaciones neurológicas de enfermedades psiquiátricas. Entonces, por ahí va un poco ese área en específico. Y en cuanto al tema que nos trae, pues bueno, sin duda alguna es algo de lo que todos los días pues vemos en la consulta de diferentes maneras. Sí, desde luego. Y desde tu experiencia, ¿qué tipo de población es la que acude más a consulta ahí en el hospital? Bueno, como bien dijiste, si bien es cierto, la depresión no respeta ni edades, ni tampoco respeta géneros. Es una cuestión que implica a la población en general, en toda su generalidad. Sí es algo que prevalece dentro del género femenino y en cuanto a la función o la diferencia etaria, creo que es, a pesar de que existe en todos los grupos etarios, generalmente la población entre los 20 y los 45 años, una población que suele presentar con frecuencia consultas o problemáticas relacionadas con esta pues, enfermedad. Y de una u otra forma creo que también explica un poco lo que comentabas de la importante discapacidad, o a veces, perdón, discapacidad no, incapacidad, que a veces suscita la patología depresiva como tal. Claro. Y bueno, qué interesante que nos decís que el grupo etario es de los 20 a los 40, 45 años, ¿nos dijiste? Sí, es creo que, pues, a grosso modo, el más grosso de la población. Evidentemente, quiero aclarar, ¿verdad?, enfatizar en que es algo, pues, universal, ¿verdad?, claro, que va a afectar a cualquier grupo, pero ese grupo poblacional, en efecto, es uno de los más afectados. Parece interesante porque realmente este es el grupo etario que podríamos decir que está más activo, ¿verdad?, que es el grupo que está generalmente elaborando, estudiando, o sea, que se está viendo más envuelto en situaciones que podrían generar ansiedad, estrés, ¿verdad?, y todo este tipo de sintomatología. Pero vamos a ver, hemos visto también que en niños es cada vez más frecuente
¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, ahorita en el contexto de la pandemia, que me pareció muy importante resaltarlo, adultos mayores que están sufriendo muchísimo de depresión. ¿Vos has tenido experiencia con esta población también? Por supuesto. Como te digo, ¿verdad? Es algo como que no respeta necesariamente edades. En el caso de los niños, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Son un grupo importante, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta en relación a este tema, sobre todo a veces por las complicaciones que la misma depresión puede arraigar y dentro de esas complicaciones incluso a veces la ideación suicida. Exacto. Y entonces este grupo en particular es un grupo de mucha importancia, porque sí está documentado que se ha visto un incremento, ¿verdad? En este tipo de desenlaces a veces trágicos o al menos en las complicaciones propias de la depresión dentro de los adolescentes e incluso a veces en población un poco más joven. Y en el caso de los adultos mayores, pues como te comentaba, a veces la depresión no solo puede estar presente, sino que debe ser considerado un aspecto importante, incluso la relación que a veces tiene la depresión como un componente, a veces incluso premórbido o relacionado o vinculado con trastornos neurocognitivos. Desde luego. Entonces, dentro de este grupo poblacional, particularmente la depresión tiene como un apartado que requiere a veces una evaluación un tanto diferenciada, sobre todo buscando otro tipo de causas que a veces pueden manifestarse como un síndrome depresivo. Exacto. A veces nosotros podríamos decir incluso que la depresión es todo un espectro, ¿verdad? Porque muchas veces es comórbido a la ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces precisamente el desconocimiento de la población nos lleva a dejar pasar por alto y decir, vamos a ver, a nosotros quizá nos parece un poco, ¿verdad?, aterrador, pero la gente que está en casa probablemente ha pasado por el que le digan, eso no es nada, o sea, eso es una tontera, ni le haga caso, eso es cosas psicológicas, como dicen, como si, ¿verdad?, si no fuese importante. Totalmente de acuerdo. De hecho, el mismo hecho de que a veces las personas, de cierta manera, yo utilizo a veces dos términos para definir un poquito lo que comentas. Entonces uno le comenta a los pacientes, mire, la depresión y la ansiedad no son lo mismo, pero muchas veces caminan de la mano. Claro. ¿Verdad? Y por otro lado, es un término que pues, a veces uno utiliza, en decir que lastimosamente la depresión es una enfermedad que suele castigar dos veces, ¿verdad? O afectar dos veces. Por un lado la persona se siente mal y por el otro se siente mal de sentirse mal. Es decir, muchas veces existen muchos mitos relacionados con el tema y de cierta manera, lastimosamente, esta mitificación que a veces ocurre, donde se normalizan ciertos aspectos, donde se minimizan otras veces otros, o incluso donde se tienen pues, ideas que son totalmente disonantes con la realidad de lo que representa esta patología, ocasionan una consulta tardía. Exacto. Y muchas veces complicaciones que la persona va a sufrir o va a afectar en su cotidianidad, en su vida, y que pueden incluso tener una repercusión importante durante no solo ese momento, sino posteriormente en otras etapas de su vida. Y qué difícil también esto que decías, ¿verdad? Esta atención tardía cuando estamos hablando de una sociedad patriarcal en donde al hombre muchas veces se le cohíbe, ¿verdad? Y se le dice, no, mira, vos no puedes llorar, vos sos un hombre y vos haces frente a esta situación. Y tal vez en plena pandemia se quedaron sin trabajo y no tienen, ¿verdad? Tienen unos niveles de ansiedad, unos niveles de estrés súper grandes y además pues están sintiendo mal, frustrados y demás. Y tienen precisamente que hacerse cargo de esa familia, ¿verdad? O sea, todo el peso sobre sus espaldas. Ir quizá a consulta por un tema médico de psiquiatría o por un tema de psicología, es para ellos más bien esa culpa, ¿cierto? De por qué yo estoy siendo tan vamos a decirlo así, tan miedoso ante esta situación. Yo debería de poder, yo debería de asumir, porque la sociedad me lo dice así, ¿verdad? Qué difícil. Sí, sin duda. De hecho, más bien esta diferenciación a veces que hicimos al inicio de género en función de la consulta, bueno, habría que ver si guarda un poco relación con eso que es lo que comentas, estaba pensando, ¿no? Claro. Sí. Que a veces la consulta tardía o más bien la no consulta, ¿verdad? De muchas personas que tienen sintomatología importante y que de una u otra manera se mitifica, se minimiza o de una u otra forma
las personas muchas veces generan sus propios mitos, ¿verdad?, sobre el tema. El hecho que comentas, ¿verdad?, de que a veces puede ser una falta de aptitud, una falta de coraje, incluso un tema relacionado con ser malagradecidos hacia la vida. Exacto. O hasta falta, hasta escuchado uno cosas como Falta de que Dios. falta de Dios, ¿verdad? O usted tiene todo, ¿por qué se siente mal? Sí. ¿Verdad? Sin duda alguna, los factores situacionales, estresantes, que muchas veces sufrimos en nuestra existencia, como pueden ser hoy más que nunca el tema de problemas económicos, de problemas laborales, de hasta cierto punto la tensión misma que se vive en relación a, por ejemplo, la pandemia, va a aumentar ese tipo de carga que muchas veces puede estar relacionada con eventos vivenciales que pueden llevar o propiciar trastornos depresivos y en algún momento incluso episodios depresivos propiamente dichos. Y por otro lado, es para mí pues importante aclarar que también muchas veces la persona puede que su situación vivencial sea apta, no hayan estresores evidentes para la persona, pero igualmente se sienta deprimida, e igualmente tenga una serie de síntomas vinculantes. Y esto es porque sin duda alguna estamos hablando de una enfermedad que tiene una base neurobiológica. Claro. No solamente son situaciones de la vida que nos afectan, sino más bien, en efecto, son situaciones que pueden llevar a alteraciones en el funcionamiento de nuestro cerebro. Exacto. Y que pueden propiciar una serie de signos y síntomas que desencadenan o se asocian a un síndrome depresivo, un trastorno depresivo o una depresión, una enfermedad depresiva. Exactamente, qué importante eso que estabas hablando. Y nosotros también lo hablábamos acá detrás de cámaras, cómo las neurociencias han llegado a explicar todas estas situaciones que anteriormente teníamos un poco ahí desde la teoría, ¿verdad? Pero ahora las neurociencias les dan esta explicación. ¿Vos podrías explicarle tal vez como de manera coloquial qué es lo que pasa a la gente, ¿verdad?, que está en la casa, en el cerebro cuando una persona experimenta depresión? Bueno, es algo un poco complejo. A veces también la situación radica en que hay múltiples neurotransmisores implicados, y entiéndase neurotransmisores como sustancias químicas que actúan en el cerebro, que son producidas en el cerebro, ¿verdad?, para las cuales hay receptores, es decir, hay como una zona, un engranaje específico donde estos actúan, por así decirlo, sería como una llave y una cerradura, ¿verdad? Que por diferentes motivos, ¿verdad?, es decir, las etiologías pueden ser muy variadas, Claro. terminan disfuncionando en este engranaje, digamos, idóneo, ¿verdad? Por así decirlo, es donde a veces la cerradura no está tan buena o la llave no funciona tan bien, ¿verdad?, para que digamos, apertura se dé de forma adecuada, y entonces empiezan a haber, por así decirlo, desbalances químicos que van a traducir una disfunción en diferentes estructuras específicas del cerebro que van a propiciar manifestaciones sintomáticas, es decir, una expresión emocional o una expresión incluso somática o física que tiene que ver entonces con la depresión. Podríamos decir, tal vez de una manera muy reduccionista, entonces, que este entrabado que hay a veces entre la llave y la cerradura, ¿verdad?, va a provocar que entonces se haga un desbalance en todo lo que debe fluir de forma adecuada, y eso propicie pues problemas que se van a traducir en síntomas y signos. Bueno, qué rica esta explicación, precisamente porque a veces a la gente, y es lo que busco, ¿verdad?, un poquito desmitificar esta idea de que es algo casi místico que está en el aire y que a nosotros se nos ocurre, ¿verdad?, un día hacernos pues víctimas de esta situación y decir que es que estamos deprimidos, ¿verdad? O sea, realmente hay a nivel biológico ciertas sustancias que se secretan a nivel neuronal, ¿verdad?, podríamos decirlo así, que hacen que nuestro organismo ya no funcione de la misma manera. Totalmente, totalmente. Y de hecho, pues, entiéndase que el cerebro está implicado con otro montón de funciones biológicas. Claro, desde luego. Y entonces van a haber variaciones en muchos aspectos de nuestra, digamos, constitución, de nuestro organismo, no solo en nuestro estado anímico, sino que vamos a traducir otros síntomas asociados.
pérdida eventualmente en el apetito, pérdida de peso significativa, que a veces puede acompañar este tipo de trastornos, o a veces incluso ganancia de peso en algunos casos cuando la depresión es un poco atípica. También podemos encontrar problemas al dormir, ¿verdad? A veces incluso, muchas veces, es curioso, pero el motivo de consulta es la falta de sueño, ¿verdad? La persona queja insomnio o que no duerme bien, y bueno, el trasfondo es que realmente tiene un problema depresivo, ¿verdad? Que a veces pues, no le presto tanta atención como al no dormir, pero el no dormir termina siendo una consecuencia de su estado emocional. Entonces es interesante porque hay toda una relación de nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo y viceversa. Entonces también enfermedades de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pueden afectar nuestro estado emocional. Y esto está totalmente pues, relacionado e interrelacionado. Perfecto. Nosotros nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero vamos a volver con más dentro de muy poco. En épocas convulsas como esta, es normal sentir miedo, tristeza, ansiedad, frustración, soledad o estrés. Sin embargo, cuando estos sentimientos se vuelven persistentes o extremos, es momento de buscar ayuda. Soy Carmen Montero, profesional en salud mental. La salud mental es absolutamente fundamental para la salud y para el bienestar en general. Hoy las neurociencias dan fe de que el organismo se ve afectado por estados persistentes de inestabilidad emocional. Déjanos acompañarte en la decisión de priorizarte y mejorar tu salud mental. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En los casos más graves, la depresión puede llevar al suicidio. En situaciones de emergencia humanitaria, 1 de cada 5 personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón al año. Por término medio, solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva, o ambos métodos. Si cree que puede padecer depresión, hable con alguien de su confianza. Pida ayuda profesional. Depresión. Hablemos. Muy bien, vamos a continuar conversando con el doctor Jerry Castro. Él está el día de hoy acá para contarnos acerca de este trastorno llamado depresión, que además tiene muchísimas implicaciones, tal cual lo hemos estado conversando por acá. Jerry, quizá, bueno, ha sido muy rica nuestra charla en tan cortito tiempo realmente, y yo creo que a la gente le está quedando muy claro todo lo que este espectro, podríamos decirlo, conlleva, ¿cierto? Para tal vez definir un poquito la depresión, sabemos que hay diferentes tipos de depresión. Estamos hablando específicamente acá del trastorno depresivo mayor, ¿cierto? Contémosle un poquito a la gente cuáles son esos síntomas que uno tiene cuando experimenta la depresión. Claro. Pues sin entrar en un listado, me gustaría más bien dejar en claridad que hay 2 síntomas que son predominantes, que son principales. Okay. Uno es el estado de ánimo depresivo y el segundo se llama anedonia. La anedonia, entiéndase como una pérdida de la capacidad habitual para sentir placer. Es como dejar de disfrutar de las cosas que habitualmente nos gustan. Es como pasar también con un estado de ánimo donde generalmente tengo una visión melancólica o hasta cierto punto que puede haber una expresividad
de mi ánimo en función de un estado depresivo. Puede asociarse a algo que se conoce como hipobulia, que tiene que ver como una pérdida a veces como del deseo, de la voluntad, por así decirlo. Es como una pérdida a veces como de esa capacidad para poder actuar o para poder hacer cosas. Y puede traducir un gran listado de síntomas, entre ellos, como comentamos previamente, problemas para el dormir, entonces cambios en mi patrón habitual de sueño, cambios en mi patrón alimentario habitual, que pueden conllevar una pérdida de peso significativa o eventualmente una ganancia de peso importante. Pueden haber síntomas somáticos o físicos, por ejemplo, molestias eventualmente digestivas asociadas, pueden haber eventualmente fatigabilidad, puede haber una sensación como hasta cierto punto, digamos, de anergia, de que constantemente la persona dice, yo siento como si tuviera anemia, a veces le dicen a los pacientes, ¿no? Como que no tengo ganas de nada, no tengo fuerza para hacer las cosas. Conlleva eventualmente síntomas cognitivos, es decir, muchas veces la queja de mala memoria. La persona muchas veces con trastornos depresivos está inatenta. De las funciones ejecutivas, podríamos decir. En decir. efecto, entonces esta inatención muchas veces les lleva a presentar problemas en la memoria reciente. Entonces la persona, por ejemplo, va al supermercado y se le olvida que iba a comprar. Va a la cocina y rápidamente dice, ¿qué es lo que iba a hacer en la cocina? Y muchas veces está relacionado a este estado de ánimo depresivo. Puede también existir dentro de los problemas depresivos, como parte de su sintomatología, alteraciones eventualmente en mi funcionamiento cotidiano. Yo le podría, digamos, resumir a la gente que básicamente cuando hablamos de una depresión, hablamos de un estado de ánimo depresivo, de un estado de ánimo bajo, de pérdida eventualmente por el placer por las cosas, de una serie de otros síntomas adicionales que se van a presentar en función de varios días o semanas, ¿ok? Y que pueden eventualmente conllevar a que en mi funcionamiento habitual cotidiano, la forma en la que yo hago las cosas, en la que yo me desenvuelvo día a día, me veo comprometido. Es decir, que yo no trabajo igual, que yo no puedo hacer las cosas que normalmente hago de la misma manera, o para poderlas hacer tengo que esforzarme muchísimo, ¿verdad? Es decir, como que mi capacidad para solventar ciertos aspectos de la vida están disminuidos, están comprometidos. Y una de las expresiones más graves, como vimos ahora en el video anterior, es incluso la ideación suicida. Claro. Entonces, la depresión puede conllevar incluso a que la persona tenga ideas de desesperanza, de muerte, o hasta contemplar la idea de acabar con su vida. Y esto es una de las complicaciones que a veces pueden presentarse en trastornos depresivos mayores y que pueden ser muy graves, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, sabemos que la depresión tiene un montón de implicaciones a nivel laboral, académico, de familia, de amigos, demás. Pero esto que nos estás diciendo sobre el suicidio, pues es realmente preocupante. En consulta privada, por ejemplo, me sorprende la cantidad de jóvenes que van por un trastorno depresivo. Muchas veces ellos ni siquiera lo saben, no lo entienden. No saben qué es lo que les está pasando, simplemente saben que han perdido el interés por todo, que se sienten inútiles, que no van a servir para nada, que no saben qué van a hacer con su vida, pero igual ni siquiera se esfuerzan en hacerlo porque saben que no les va a ir bien, ¿verdad? Ese tipo de pensamientos que llegan a consulta, me imagino que vos también lo has visto. No sé si en medio de este entorno lo has visto más acrecentado, quizá ahorita por la pandemia. Sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna. Y yo creo que es bueno desmitificar o a veces separar. Mira, la depresión no es sinónimo de tristeza. Es decir, a veces es bueno diferenciar un poco eso. Las personas a veces ven la depresión como algo donde es cuestión de actitud, de echarle ganas. No, es mucho más allá de eso. Si uno tiene eventualmente un proceso infeccioso, raramente uno le dice, bueno, voy a echarle ganas para que entonces la infección se me quite más rápido. Claro, bueno, muchas veces es cumplir las recomendaciones médicas y eventualmente tomar el antibiótico, el tratamiento que me indiquen. Bueno, en este caso es semejante. No lo podemos, digamos, mitificar como un problema de actitud o un problema de ganas. No, es mucho más allá, es mucho más profundo. Y el hecho de que muchas personas hoy en día
tengan síntomas relacionados con la depresión y que consulten con ellos, aunque se denota en un aumento y eso es preocupante, pues por otro lado es importante, ¿verdad? Porque eso significa quizá que algún porcentaje importante de la gente está perdiendo estos mitos que tenemos. Claro. Y consulta, Sí. porque el hecho de la consulta tardía, el hecho de yo esperar a que se me pase, el hecho de darle tiempo, de echarle gana, implica muchas veces complicaciones, implica muchas veces procesos que no solo van a acrecentar los síntomas actuales, sino que van a tener implicaciones en mi vida futura y que me van a convertir eventualmente en una persona que incluso puedo llegar a evolucionar a un problema refractario, donde a veces incluso la medicación o la psicoterapia no va a resultar tan eficiente, tan efectiva, como lo pudo haber hecho en una etapa quizá más temprana de mi problema, de mi padecimiento. Es que el que se quiere matar lo hace y ya, no lo anda diciendo. Esta es una de las cosas que he escuchado más de lo que quisiera escuchar. Claro. Y es parte de estos mitos, ¿verdad? O sea, sabemos que las personas precisamente requieren redes de apoyo, necesitan ser escuchadas cuando están pasando por un problema de este tipo. Y popularmente lo escucho, es muy común decir, no, si se hubiese querido matar, ya lo habría hecho. No estaría ahí diciéndoselo a todo el mundo. Claro, contrario a ese mito también, muchas veces, lastimosamente, uno de los principales factores de riesgo para el suicidio es haber manifestado previamente ese tipo de intención. Claro. Entonces, contrario a esa idea, las personas eventualmente, aunque pueden efectivamente a veces realizar un acto que se puede considerar tal vez impulsivo o inédito en su existencia, muchas veces han dado una serie de eventualmente de señas, de señalamientos que básicamente iban prediciendo lastimosamente este desenlace tan trágico. Y quizá el haber prestado una atención diferenciada a ese momento es lo que pudo haber hecho un cambio en que esto pues no se presente y pues que se pueda eventualmente mejorar la situación, por ejemplo, del fenómeno o el trastorno que la persona pueda tener. Ok, entonces como para recapitular sobre esto que hemos hablado en los últimos minutos, si yo tengo una depresión, ¿cómo lo podría diferenciar con la tristeza? Bueno, yo te diría que básicamente hay dos elementos fundamentales. Uno es el tiempo, dos, lo severo que sea. Okay. Y quizá el tercer elemento, que es muy importante para diferenciar, es que no haya necesariamente un factor causal de esto. Exacto, como un duelo, por ejemplo. Por ejemplo, eventualmente la tristeza, podríamos decir que es una reacción esperable, proporcionada y muchas veces secundaria a una situación de vida que en determinado momento podemos tener, que suele ser transitoria, ¿verdad? Y autolimitada. Es decir, suele autolimitarse, por así decirlo, se resuelve muchas veces sola. Okay. Bueno, la depresión, por el contrario, como comentamos antes, tiene toda una base biológica. Puede estar relacionada a un factor situacional o no. Puede no existir un factor situacional o causal, ¿verdad? O quizá incluso este factor puede ser esta situación que va eventualmente iniciando o más bien propiciando que se vaya complicando el asunto y se vaya cronificando y nos lleve a una depresión. Entonces la depresión es algo que suele ser más intensa que una tristeza, mucho más intensa, que suele ser eventualmente más duradera, que no suele tener estos altibajos que a veces nos dan situaciones de vida. Es decir, generalmente cuando una persona tiene un trastorno depresivo, casi siempre se siente mal todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, durante un periodo de tiempo determinado. Y algo importante que a mí me gustaría dejar claro es, por lo mismo hablamos de episodios, es como un periodo de tiempo donde la persona se siente distinta, diferente a como habitualmente es. Es como eventualmente empezar a sentirse como si uno fuera una persona diferente, como si tu situación de vida fuera distinta a como habitualmente somos.
esto es importante porque de cierta manera a veces existen incluso hasta mitos sobre los medicamentos, ¿verdad? Donde las personas piensan que tomar una medicación me va a convertir en una persona diferente o me va a generar un problema donde yo voy a ser diferente a como normalmente soy, que me va a cambiar mi forma de ser o mi forma de pensar. No, lo que le va a cambiar es su depresión, lo que le va a resolver es su sintomatología. Claro. En realidad lo que eventualmente la psicoterapia o la medicación buscan es que usted vuelva a ser la persona que habitualmente es y que supere este padecimiento. Entonces, existen a veces la idea también de que todos los fármacos, por ejemplo, son intercambiables. Es decir, que si a mi vecino le dieron una pastilla, yo me tomo la misma. Y a mí me funciona y a mí me funciona igual. O si a mi primo no le fue tan bien con un medicamento, pues ya yo creo que entonces a mí tampoco me va a ir bien si me lo tomo. En realidad, los medicamentos antidepresivos son muy amplios. Existe una gran variedad de fármacos que están vinculados con estos, que los principios, como actúan, son muy diferentes entre los grupos y que más bien deben estar sustentados en el tipo o el perfil de cada persona. Exacto. Es decir, debe ser un tratamiento individualizado. Una intervención individualizada. Al igual que la psicoterapia, por ejemplo, Claro. que muchas veces la parte eventualmente psicoterapéutica debe eventualmente estar individualizada en las necesidades y las situaciones propias de esa persona. Eso es importante para mí también porque, como comentábamos antes, fuera de cámaras, ¿verdad? A veces incluso las personas tienen la idea de que se van a hacer adictos, por ejemplo, a un medicamento. Claro, ¿verdad? es uno de los mayores temores populares. Sin duda, y es bueno para mí aclarar en este espacio que los medicamentos antidepresivos no solo no tienen ningún efecto adictivo, ¿verdad? Sino que incluso ayudan eventualmente en gran parte a tratar incluso situaciones o a prevenir situaciones o conductas adictivas. A veces, con un porcentaje muy significativo, las personas con problemas de farmacoadicción, de alcoholismo, de drogadicción, tienen trastornos ansiosos y depresivos asociados. Y entonces, más bien, el presentar yo un trastorno depresivo o ansioso y no tratármelo, es un factor de riesgo para más bien yo generar algún tipo de problema como esta. Y entonces es importante, creo yo, aclarar eso. Claro, también es importante saber que quienes están experimentando un trastorno depresivo o algún trastorno ansioso en su amplia gama, ¿verdad? Muchas veces tienden a automedicarse por la misma sintomatología que presentan, ¿no? Entonces podrían tener un trastorno comórbido también con trastornos por abuso de sustancias, que es lo que estabas hablando un poquito. Entonces, al final, ¿verdad? Yo creo que lo hemos satanizado muchísimo popularmente. Es muy importante saber que dependiendo de cada caso, pues será imprescindible la medicación. Y así es, así es. Hay casos en donde hay ideación suicida, por ejemplo, en donde necesitamos dar farmacología. ¿Por qué? Porque necesitamos estabilizar a esta persona. Una vez que esta persona se sienta estable y que además su regulación en cuanto a las sustancias químicas de su cerebro, ¿verdad?, se nos dé, pues ya podríamos acompañarlo también paulatinamente junto con psicoterapia y demás. Es muy importante este acompañamiento entre estas dos, que lo hablábamos nosotros también, ¿verdad? Son hermanas, siempre están de la mano. Sin duda alguna, la psicoterapia y la farmacología, en el caso de los trastornos depresivos, van de la mano. Claro. O sea, no solo son complementarios, sino que tienen un efecto sinérgico, es decir, se potencian uno al otro. Exacto. Y muchas veces es importante también entender que los trastornos depresivos, por definición, no son padecimientos siempre crónicos, todo lo contrario. Claro. Muchas veces la temporalidad de uso del medicamento es limitada. No significa que porque yo hoy día empecé a tomar un medicamento para la depresión, voy a tener que tomarlo toda la vida. Eso no es cierto. Todo lo contrario. El hecho mismo, más bien, de tratarme a tiempo y adecuadamente, propicia que no haya refractariedad y que mi problema tenga menos posibilidad de cronificarse. Claro. Es cierto que algún porcentaje de personas pueden presentar recidivas o pueden presentar una cronificación de su problema, pero son un porcentaje
bajo en relación a la totalidad de personas que pueden tener este tipo de problemas. Claro, muy importante tal vez también hacer la salvedad de que no en todos los casos, es que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Estamos hablando de que son momentos en donde es tanta, ¿verdad?, la sintomatología que se presenta o en donde realmente amerita este uso. No es que vamos a ponernos a prescribir, ¿verdad?, ante cualquier cosa, sino que realmente tiene que ameritarlo y realmente pues es un muy, muy buen acompañante en el proceso. Como les decía, ¿verdad?, para estabilizar al paciente, para que realmente pues la intervención pueda ser mucho más integral y además mucho más certera. Totalmente de acuerdo. Esto es importantísimo lo que acabas de comentar. Creo que es importante porque nos lleva a lo que comentábamos, es decir, a las personas que nos ven, no se automediquen. O sea, consulten si tienen un problema relacionado con un profesional calificado. Claro. No se trata eventualmente de que todas las personas que consultan donde un médico van siempre a salir con una pastilla. Lo contrario, a veces la identificación de problemas que pueden parecerse, que se mimetizan, pero que no necesariamente son una depresión, Claro. a veces es fundamental, porque incluso entonces redirigen la atención. A veces, como lo comentábamos antes, muchas veces nuestro cuerpo es uno y todo está interrelacionado. Todo. Y yo puedo tener manifestaciones sobre mi estado anímico, pero realmente el trasfondo que tengo no necesariamente es una enfermedad de índole mental o un trastorno psicológico, psiquiátrico, sino más bien incluso puede ser un problema de índole somática, física, que requiere otro tipo de atención, Claro. aunque mis síntomas sean depresivos. Es decir, y el ir yo a consultar donde un profesional calificado, pues me va a permitir poder no solo recibir atención, no solo poder eventualmente propiciar algún tipo de tratamiento, sino lo más importante, poder llegar a una conclusión diagnóstica y yo tener claro, bueno, qué es lo que estoy teniendo y qué es lo que me acontece o qué es lo que estoy sufriendo. Y posteriormente sí, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder lidiar con esto? ¿Cómo puedo hacer para superarlo o para tratarme? Claro que sí. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero ya casi vamos a continuar con muchísimo más de Mentes en Armonía. En épocas convulsas como esta, es normal sentir miedo, tristeza, ansiedad, frustración, soledad o estrés. Sin embargo, cuando estos sentimientos se vuelven persistentes o extremos, es momento de buscar ayuda. Soy Carmen Montero, profesional en salud mental. La salud mental es absolutamente fundamental para la salud y para el bienestar en general. Hoy las neurociencias dan fe de que el organismo se ve afectado por estados persistentes de inestabilidad emocional. Déjanos acompañarte en la decisión de priorizarte y mejorar tu salud mental. Bien, vamos a continuar con más. Tenemos este colega que ya nos ha acompañado a lo largo de los programas, un colega mexicano, su nombre es Hugo Munguía y nos trae también bastantes conceptos importantes y muchos aportes sobre lo que es la depresión. Hola, mi nombre es Hugo Munguía, maestro en Psicología Clínica Cognitiva. Los saludo con mucho gusto desde México, a toda la audiencia y al equipo del programa Mentes en Armonía. El día de hoy vamos a comentar acerca de la depresión, que la Organización Mundial de la Salud la refiere como un trastorno mental frecuente, que afecta a cerca de 300 millones de personas a nivel mundial cada año. Es muy importante comentar que este fenómeno genera una interferencia con nuestras actividades cotidianas, desde lo laboral, lo académico o incluso lo social. Es por eso que es muy importante tener en cuenta la relevancia de estar informados para poder identificar este fenómeno en nosotros o en personas cercanas y que puedan recibir una orientación o una ayuda oportuna, ya que eso es lo que reportan muchas investigaciones, que al no encontrarse con diagnósticos puntuales o con intervenciones específicas,
muchas veces las personas continúan atravesando por estos cuadros o estas experiencias. Otro fenómeno relevante es que por miedo al juicio, al estigma, a ser considerados débiles, muchas personas no referimos cuando nos estamos sintiendo de esta manera. ¿Qué es importante tener en cuenta como algunos rasgos o síntomas que nos pueden indicar que podemos estar atravesando una depresión o estar experimentando rasgos depresivos? Una tristeza intensa y continua, sentimientos de irritabilidad, más de lo común, ansiedad, desesperanza, sentirnos frustrados, pensamientos de inutilidad o culpabilidad. Es muy común que estemos experimentando pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, de los demás y del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos desesperanzarnos. Y esto está relacionado incluso con el fenómeno suicidio. Es por eso que monitorear, ya sea por parte propia o de otros, cambios drásticos en la alimentación, comer mucho más o comer mucho menos o de plano perder el apetito, cambios drásticos en el sueño, dormir mucho más de lo normal o dormir mucho menos o tener dificultades para conciliar el sueño de manera continua, pueden ser indicadores que nos ayuden a poder ofrecer ayuda o pedir ayuda. Eso es muy importante, tener en cuenta que hay muchas investigaciones e instituciones que reportan que la depresión es un fenómeno que se puede tratar, que se puede trabajar, y hay muchos recursos que aparecen como eficaces, ya sea la farmacología, la psicoterapia en diferentes formas o muchos otros, pero si no referimos que necesitamos ayuda o si no identificamos a alguien que requiere ayuda, es muy complicado que podamos intervenir. Incluso quien tenga oportunidad e interés, en la página de la Organización Mundial de la Salud aparece un video que se llama Yo tenía un perro negro, y ahí explican de manera muy clarita muchos detalles acerca de este fenómeno. Gracias. No, más bien, muchísimas gracias a vos, Hugo. En realidad, todo lo que nos está diciendo es un poco ya lo que hemos conversado, pero es muy importante. Cada vez que él nos ayuda visualmente con alguno de los apoyos que nos envía, realmente toca puntos medulares en cada tema que tratamos. En este caso nos refiere a una herramienta que es esta página, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, y nos dice que hay un video, hay muchos videos en torno a la depresión. Creo que este que menciona lo he visto y es de verdad que muy gráfico y muy comprensible para la población en general. Qué bonito que haya tanto recurso. Vos desde tu trabajo, Jerry, ¿qué has visto? ¿Qué recursos podríamos aportar desde quizá la Caja Costarricense del Seguro Social, que es donde trabajas, para que la población pueda empaparse un poquito más sobre qué es la depresión y cómo tratarla? Bueno, existen diferentes, como vos decís, pues no solo vídeos informativos, sino hasta cierto punto creo que también el hecho de que haya dentro de nuestra institución pues equipos básicos de atención en salud, como por ejemplo que son los EBAIS, claro, donde hay profesionales eventualmente que tienen que tener y deben, y aparte la tienen, ¿verdad?, pues una posibilidad de psicoeducar a la población. Me parece que es una herramienta muy útil también. Los servicios eventualmente de atención en segundos niveles, como son la parte hospitalaria, pues también son un recurso, y a veces diferentes departamentos como psicología, trabajo social, salud mental, en función de la parte de enfermería, también buscan a veces promover de diferentes aristas la salud mental. Y entonces creo que tanto la institución Caja Costarricense del Seguro Social como el Ministerio de Salud también, ¿verdad?, desde su política eventualmente atencional, pero también preventiva, ofrecen distintas posibilidades para que las personas vayan y eventualmente puedan satisfacer sus dudas sobre el tema. Entonces, tanto equipos básicos de salud asistencial, como los EBAIS, eventualmente segundos niveles de atención, así como, sin duda alguna, plataformas, como eventualmente las que dispone la Caja Costarricense del Seguro Social o el Ministerio de Salud, por ejemplo, a través de redes sociales, como las páginas de Facebook de ambas instituciones, también pueden acceder
a diferentes contenidos que están relacionados con el tema. Que es muy importante porque vos sabes que en nuestra cotidianidad ahora es muy normal que nosotros pasemos mucho tiempo en redes sociales y cómo podríamos sacar también provecho de todas estas herramientas que tenemos al alcance. Muchas veces, y lo sabemos a nivel institucional, es difícil dar abasto con la cantidad de pacientes que llegan. Quizá tenemos una cita cada mes, quizá tenemos una cita cada 15 días y aunque nosotros como profesionales no quisiéramos que eso suceda, porque sabemos que hay cierto acompañamiento que se debe hacer. Es complicado, ¿verdad? Poder asumir como uno desearía muchos de los procesos de cada paciente. ¿Qué consejos, vamos a ver, tal vez no consejos, qué herramientas podrías vos expresar acá, digamos, a todos los que nos están viendo, de las que puedan echar mano si se encuentran en una situación así o si un familiar pasa por una depresión? Bueno, creo que dentro de lo que hemos comentado, ¿verdad? Como para ser consecuentes, uno de los aspectos como de recomendación, creo, sí, sería eventualmente pues no minimizar el asunto, no normalizar la problemática y sobre todo tampoco juzgar a la persona. Claro. Es importante, creo que esos 3 elementos, ¿verdad? El que tengamos un acercamiento empático, ¿verdad? Para atender a nuestro familiar o a la persona que sufre depresión, o si somos nosotros mismos, pues entender que de una u otra manera esto es un padecimiento de salud que está directamente implicado en el cómo me siento y que no necesariamente es otro aspecto, ¿verdad? Para no caer en mitificación, como hablábamos antes. Claro que sí. Y el acudir eventualmente, sea a nivel institucional, ¿verdad? Donde un profesional inicialmente, por ejemplo, el sistema de atención primaria o incluso la búsqueda de eventualmente ser atendido por un profesional en psicología, en salud mental, en el área de enfermería o incluso en psiquiatría de ser necesario, pues también son algunas posibilidades, ¿verdad?, que existen. Vamos a hablar un poquito sobre los mitos y realidades y para ello vamos a ir a ver un video pequeñito y volvemos para comentarlo, ¿de acuerdo? Claro. Ya volvemos. La salud mental en nuestros días constituye uno de los temas prioritarios dentro de la salud pública. La depresión, como uno de los trastornos mentales más frecuentes en la actualidad, ha contribuido a la carga global de enfermedades en el mundo. De acuerdo a la OMS, se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. En México, INEGI señala que el 32.2% de los mexicanos mayores de 12 años de edad alguna vez en su vida se han deprimido. Además, la depresión es el principal padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años de edad, y sobre todo por ser la primera causa mundial de suicidio. El estigma en los problemas de salud mental como la depresión suelen ser un obstáculo en el tratamiento, ya que impide que la gente obtenga la ayuda que necesita. La mejor manera de hacerlo es disipar algunos de los mitos más comunes sobre esta enfermedad que es la depresión. Mito: la depresión se encuentra en la mente. Basta con que se piense positivamente y desaparecerá. Realidad: la depresión es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro. Pedirle a alguien que piense positivamente o que le eche muchas ganas es como pedirle a un diabético que cambie sus concentraciones de azúcar con tan solo pensar en ello. Mito: la depresión es solo para personas débiles. Las personas fuertes y maduras no pasan por eso. Realidad: ninguna persona está libre de padecer depresión. 1 de cada 4 personas en algún momento de sus vidas padecerán depresión. Mito: la psicoterapia no sirve de nada. No es bueno contar los problemas personales a los loqueros. Realidad: los profesionales de la salud mental cuentan con las bases suficientes para ayudar a que las personas modifiquen las conductas y pensamientos que favorecen la aparición de trastornos. Mito: no pasa nada. Dime quién se ha muerto de tristeza. Lo que no te mata te hace más fuerte. Realidad: la depresión es una enfermedad que supera la voluntad de las personas. Por lo tanto, la más grave consecuencia es el suicidio. Mito: el tratamiento de la depresión es una vía de escape para quienes son débiles y no pueden enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Realidad:
Buscar ayuda exige tener valor y es una decisión inteligente, pues quiere decir que la persona se ha dado cuenta de que no quiere vivir así y tiene el coraje de sentirse mejor. Mito: las enfermedades mentales son contagiosas. Realidad: ninguna enfermedad mental se pega por estar en contacto con la persona que lo padece. Padecer depresión no es algo que te avergüence. Ser consciente de este problema puede ayudarte a ti y a otros. Ayudemos a eliminar el estigma de las enfermedades mentales. Recuerda, la salud mental también es tu salud. Somos Salud Pública. Muy bien, el doctor Jerry nos acompaña y precisamente, doctor, ahora que estábamos viendo este video, habíamos hablado ya de algunos mitos, de algunos estigmas, ¿verdad? Decíamos nosotros también, estos amigos que dicen, ay, vamos, salgamos, vamos de baile, eso no es nada. ¿Vos qué pensás de esto? Yo siempre, en mi experiencia, he visto la buena intención de las personas. Muchas veces es bueno tratar de entender que quizá la persona que atraviesa un trastorno depresivo ve el mundo de forma diferente en ese momento, como lo ha visto otras veces o como lo vemos otras personas que tal vez no estemos atravesando por esa situación. Entonces, a veces el tratar como de motivar a la persona de una manera a veces invasiva, ¿verdad? Aunque pueda tener una buena intención, a veces no necesariamente es lo mejor, ¿verdad? Porque entonces muchas veces lo que logramos es que la persona más bien se aísle más, ¿verdad? O nos evite, ¿verdad? Creo que el principal aspecto, más bien, cuando alguien quiere apoyar a un familiar o a una persona que atraviesa un problema de esto, es, como comentábamos, aunque suene un poco ya redundante, es buscar ayuda profesional. Y otro aspecto que me parece a mí importante de desmitificar es, como decía el video, que esto le pasa como a personas que no tienen tal vez coraje o actitud en la vida. Todo lo contrario. Los trastornos depresivos cambian nuestra actitud hacia la vida. Entonces, los problemas de actitud o sociales muchas veces no son la causa de la depresión, son parte integral del síndrome como tal. Y entonces creo que es bueno, pues, dejar eso claro. Desde luego. Hay vamos a ver, todo un tema dentro de la depresión, y es la depresión postparto. A mí me toca este tema porque pues, hay personas, digamos, allegadas que me han consultado sobre específicamente sobre este momento, ¿verdad?, en donde se da la depresión. Hay también el que es estacional, por ejemplo, que se da sobre todo en Europa, ¿verdad?, que se da en otoño, invierno. Pero quizá para contextualizar un poquito más, hablemos sobre la depresión postparto. Sí, la depresión postparto es una particularidad. Es decir, se distingue mucho o se diferencia mucho de la depresión monopolar, ¿verdad? Podríamos decir que hay depresión monopolar, por ejemplo, que es la que puede presentarse en la población, que únicamente va a manifestar síntomas depresivos. También existe la depresión bipolar, donde son personas que también tienen un trastorno afectivo bipolar y parte de sus síntomas pueden ser eventualmente depresivos. Y la depresión postparto, particularmente hablando, tiene un constructo clínico distinto. Su causalidad también es distinta a una depresión monopolar, y quizá tiene la particularidad de que se va a presentar durante ese periodo postparto, muchas veces el puerperio inmediato o temprano, ¿verdad?, que va a conllevar eventualmente desde el momento del nacimiento hasta eventualmente el primer mes de, digamos, posparto, durante ese periodo de tiempo. Genera, como vos decís, particularidades, y una de las cosas que a veces le preocupa mucho a uno es el cómo las madres que presentan estos problemas a veces se culpan mucho como parte de la depresión a sí mismas y sienten que son malas mamás. Exacto.
¿verdad? Y entonces eso les genera una culpa muy importante, el no poder eventualmente cumplir con ciertos roles que ellas asumen deben de tener propias de su maternidad. Y el cómo a veces las personas que estamos alrededor quizás no lo comprendemos o no lo entendemos. Entonces más bien esto potencia o afecta aún más los problemas que ya presentaba per se. Entonces la depresión posparto como tal tiene particularidades específicas que son la temporalidad, es decir, que se va a presentar en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Pero también su neurogénesis, su origen eventualmente neurobiológico, aunque guarda bases comunes a la depresión, tiene particularidades diferenciadas. Entonces sí influyen otros factores que no necesariamente son idénticos a una depresión de otro origen. Sí, desde luego me imagino que también tendrá que ver toda esta situación hormonal que se da, ¿verdad?, después del parto, de una forma muy particular a cómo se desarrolla en el trastorno depresivo, digamos, mayor. Sí, a veces la parte hormonal es bueno aclarar en el aspecto mismo de que si bien es cierto los cambios hormonales que a veces pueden sufrir determinadas personas en determinado momento de su vida, pueden influir en cómo me siento, no necesariamente son el causal de una depresión. Claro. A veces me pasa más bien a mí el atender a veces a mujeres que están entrando en un periodo de perimenopausia, ¿verdad? Y entonces pues a veces le dicen, es que son las hormonas, ¿verdad? Entonces yo me siento ahora deprimida porque seguro la menopausia, ¿verdad? O seguro son los cambios hormonales que yo tengo los que me llevan a una depresión. Bueno, si eso fuera del todo cierto, quizá entonces el tratamiento sería hormonal y no necesariamente antidepresivo. Entonces, si bien es cierto, eso puede influir, ¿verdad? Hay determinadas afecciones, como por ejemplo incluso algo que se llama trastorno disfórico premenstrual, que también ahí sí van a tener influencia, incluso las fases del ciclo menstrual, donde se encuentre la mujer en este caso, ¿verdad? Pero no necesariamente entonces la parte hormonal va a ser el causal de los trastornos depresivos. Puede tener implicaciones, puede estar relacionado, pero no necesariamente es algo causal. Perfecto. Bueno, el día de hoy hemos hablado muchísimo, hemos hablado extensamente del tema y me parece que ha sido muy rico tu aporte, de verdad que sí. Te agradecemos muchísimo, doctor, de verdad que nos has dejado muy claro lo que es el tema y además has enriquecido pues el espacio con tu conocimiento. Nos despedimos el día de hoy, no sin antes agradecerte nuevamente por tu presencia. No, pues yo el agradecido soy yo más bien y pues les agradezco también a ustedes el que se preocupen por este tipo de temas, porque sin duda alguna son fundamentales. Claro. Y creo que la audiencia en este caso pues va a verse beneficiada de que se aborden de una manera seria y pues hasta cierto punto informativa, en todo el sentido, este tipo de tópicos. Muchas gracias. A vos las gracias. Y bueno, a ustedes también que nos acompañaron en esta noche con este tema tan pero tan importante. Ojalá les haya sido de muchísimo provecho y hayan disfrutado del programa. Hasta la próxima. A continuación, el andariego.
TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado con el sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. TVN Canal 14